Hermanos, seguimos con el Evangelio de Marcos. Hoy me toca exponer a mí el capítulo 8, del versículo 27 al 30, y el título de la Reina Valera dice La confesión de Pedro. Y dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Voy a hacer una pequeña oración, hermano. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu fidelidad, porque podemos estar reunidos a través de estos medios, Señor. Te ruego que tú me asistas, Señor, porque siervo inútil soy en tus manos. Nada soy, Señor, sino es por tu gracia. Gracias, Señor, porque así como hablaste a mi vida a través de esta palabra, Señor, de estos versículos, te ruego que tú también hables a mis hermanos, Señor, que tú también, que toda esta palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor, y que dé fruto, Señor, en sus corazones, y que podamos día a día ponerla por obra, Señor, para conocerte a ti. En el nombre de Cristo, te ruego, Señor, que me asistas en esta hora. Amén y amén. Ninguna pregunta es más importante que esta. ¿Quién es Jesucristo? Su importancia es fundamental, porque de la manera en que las personas respondan al Señor Jesús determinará el destino eterno al que se dirigen. Los que contestan esa pregunta de forma errónea enfrentarán el juicio divino. Puedan que vean a Jesús como un buen maestro, o un ejemplo moral, o incluso un profeta humano. Pero como demuestra este pasaje, esas descripciones son erróneas e incompletas. La Biblia revela que Jesús fue mucho más que un maestro bondadoso o líder inspirador. Como dice Marcos en el principio de su evangelio, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Mesías divino, Dios encarnado, de quien el apóstol Juan declaró, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En repetidas ocasiones y con claridad, los 4 evangelios reiteran el tema de que Jesús es el Mesías. Los relatos de los evangelios se escribieron para demostrar esas dos verdades al hablar de lo que al mismo y los otros escritores del evangelio escribieron. La pregunta fundamental de quién es Jesús es el centro de estos pasajes. ¿De quién es?
Jesús y qué pensamos nosotros de quién es Jesús. En este momento del misterio del Señor, los 12 discípulos habían estado con él por más de 2 años. La expectativa esperanzadora que ellos tuvieron desde el principio fue que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Los discípulos conocían de igual modo el testimonio de Juan el Bautista, quien declaró que Jesús es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Durante el transcurso del ministerio de Jesús, a los apóstoles les había asombrado la enseñanza llena de autoridad del Maestro. Les había maravillado su poder divino. Quedaron conscientes de su propio pecaminosidad en contraste con la perfección divina de Jesús. Solo unos meses después que Jesús caminara sobre el agua y calmara al instante una violenta tormenta, habían reaccionado adorándolo y exclamando verdaderamente eres el Hijo de Dios. Como demuestran estos ejemplos, el incidente narrado en estos versículos no fue la primera vez que los 12 habían reconocido la deidad y la condición del Mesías, del Señor Jesús, aunque es la primera vez que esa confesión se registra en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, fue en esta ocasión que los apóstoles, a través de su vocero Pedro, expresaron esa verdad con mayor convicción y confianza que nunca antes, haciéndolo en el contexto de la confusión generalizada entre las multitudes y contribuyendo a que la hostilidad de los líderes religiosos de ese tiempo de Israel se acrecentara. Se había convertido en una firme certeza. Este pasaje marca de modo apropiado la capacitación que el Señor le había dado a los 12. El discipulado de ellos se había intensificado en estos tiempos. Cuando el Señor se aislaba cada vez más de las multitudes para centrarse en instruir a sus apóstoles. Después de semanas de formación concentrada, constituyó esencialmente un examen final. ¿Para quién, hermano? Para los apóstoles. Y ahora vemos el versículo 27 donde dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Después de su último milagro en Betsaida, la curación del hombre ciego, de los que nos hablaban en el capítulo 8, en el versículo 22 al 26, Jesús y sus discípulos viajaron hacia el norte del lago de Galilea, recorriendo 40 kilómetros hacia el norte del lago de Galilea, recorriendo por las aldeas de Cesarea de Filipo, que está localizada cerca de la antigua población israelita de Edam, que era una de las tribus de Israel. La ciudad en sí estaba poblada, hermanos, por gentiles, y por lo tanto se encontraban llena de ídolos paganos, llenos de idolatras. Y Marco nos explica que mientras aún se hallaban en el camino hacia la región
que rodeaba a Cesarea de Filipo, tuvo lugar esta conversación, este relato en estos versículos. Según Lucas 9:18, Jesús había estado orando como solía hacerlo. Al regresar a donde estaban los discípulos, representó un examen final que consistía solo en 2 preguntas, hermano. La primera, examinó la opinión humana en cuanto a la identidad de Jesús. La segunda pregunta se concentró en la realidad divina respecto a quién realmente es Él. Y en primer lugar, y la primera pregunta, el Señor les preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Jesús no se estaba refiriendo a los líderes religiosos, sino a las personas que estaban y a los individuos que se reunían para oírles, y en especial para aquellos que presenciaban sus milagros. Por supuesto, el Señor ya sabía qué pensaban esas personas respecto a Él, pero quería que los apóstoles apreciaran plenamente el contraste entre la percepción y la verdad. En respuesta a la pregunta que les hizo, los discípulos contaron las variedades de opiniones de las personas. Y ellos respondieron que algunos, como Herodes Antipas, consideraban que Jesús debía ser Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Otros suponían que Jesús era Elías, a quien Dios prometió enviar antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y otros creían que él podría ser algunos de los profetas, como Jeremías, quien según la tradición judía iba a regresar con el arca del pacto en el establecimiento del reino del Mesías. A pesar de los innumerables y reconocidos milagros que Jesús había realizado, los cuales testificaban de él, las personas seguían sin creer en el Señor. Sabían que él tenía poder divino y por tanto pensaron que era un profeta como Elías o como Jeremías o Juan. Pero sin embargo, debido a que esperaban que la propagación del Mesías incluyera ser un libertador militar, que los liberaría de los ocupantes paganos de Roma y estableciera un reino temporal y autónomo en Israel, no tuvieron la disposición de aceptarlo como el Mesías. Después de oírle, Jesús siguió con una segunda y más importante pregunta. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Examinar las opiniones de las multitudes pudo haber sido un ejercicio educativo para los discípulos. Pero la pregunta complementaria de Jesús enfocó lo esencial del asunto. Nada era más importante que el modo en que contestaran los discípulos. Como todos los judíos de ese siglo, los discípulos habían crecido esperando también que el Mesías venciera a los enemigos de Israel y estableciera su reino en Jerusalén. Cuando se hizo evidente que los dirigentes religiosos habían rechazado a Jesús y que él no usaría su poder milagroso para derrocar a Roma, los discípulos debieron haberse preguntado
si realmente se trataba del Mesías. Quizás ellos dudaron, hermanos, así también como Juan el Bautista dudó. Y esas mismas consideraciones hicieron que Juan el Bautista expresara similares pensamientos. Y en Mateo nos dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarles, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y el Señor respondió a Juan, señalando sus milagros que establecían claramente las credenciales del Mesías. No obstante, según demuestra el ejemplo de Juan, hasta los más fieles israelitas lucharon por vencer sus ideas preconcebidas de lo que el Mesías sería y haría. Sin embargo, es en el marcado contraste con la opinión popular de sus compatriotas, los discípulos expresaron lo que todo creyente sabe, que es cierto, y para demostrar esto fue escrito el Evangelio de Marcos, que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Hablando por el resto de los 12, como a menudo hacía Pedro, respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo. La declaración completa del apóstol está registrada en Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cabe destacar que esta es solamente la segunda vez en el Evangelio de Marcos que se ha utilizado el título Cristo. La primera, como les dije anteriormente, hermanos, se encuentra en Marcos 1:1. Y con convicción y sin ni una sombra de duda o equivocación, Pedro proclamó que Jesús era el ungido supremo de Dios, el Salvador del mundo. La firme convicción que llenaba sus corazones no era por su propio esfuerzo, como respondió Jesús a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos no podían atribuirse ningún mérito por este avance de fe. Creían únicamente porque el Padre los había atraído hacia él. Con mente llena de fe y seguridad, los apóstoles estaban sin duda deseosos de propagar la noticia acerca de Jesús que Pedro acababa de expresar. Pero el Señor en el versículo 29, en el versículo 30 les dice, pero el Señor les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En este caso, la insistencia de Jesús en el silencio de ellos estaba motivada por más que un deseo de sofocar el entusiasmo desenfrenado de las multitudes. El Señor sabía que su obra aún no había terminado y por tanto el mensaje del Evangelio todavía estaba incompleto. Hermanos, hoy nosotros tenemos el mensaje completo, el canon está cerrado. Tenemos desde Génesis a Apocalipsis. Y así como el Señor le mandó que ellos no le digan a nadie, a ninguno, dice, nosotros hoy sí tenemos que hablar de él, hablar de su evangelio, predicar su evangelio. Hoy nos debemos callar, como Dios le mandaba
a sus discípulos que no le digan a ninguno. ¿Por qué? Porque todavía el mensaje del Evangelio estaba incompleto. En los versículos que vienen, el hermano que va a predicar nos va a hablar de su muerte y resurrección. Y los tiempos no han cambiado mucho, los tiempos no han cambiado mucho todavía. Hoy en día, en la actualidad, las personas siguen pensando en varias formas de quién es Jesús. Aunque la mayoría valora sus enseñanzas, valora quizás más sus milagros, pero sin embargo Cristo y su evangelio son tan poco comprendidos hoy en día, hermano. Hoy, como en esa época, podemos ser mejores teólogos, como eran los escribas y los fariseos, que conocían el Antiguo Testamento quizás de memoria, pero no vivían la palabra. Y quizás nosotros hoy también podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero no la vivimos. Vivimos como vivían quizás esos fariseos, en nuestra voluntad y no en la voluntad del Señor. Y si no conocemos a Cristo, no podemos predicar su evangelio, no podemos presentarle al mundo a aquel que vino y murió y resucitó al tercer día en esa cruz para el perdón de pecados de muchos. Hermanos, ¿sabemos quién es Jesús? O hago la pregunta a la inversa. ¿Jesús sabe quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Tenemos intimidad con el Señor? ¿Tratamos de conocerle día a día a través de su escritura? Le dejo esas preguntas, Señor, en modo de reflexión. Y hasta ahí la palabra del Señor.